Buenos días, ¿qué les parece si vamos abriendo en una oración? Bendito Dios y Padre, venimos ante ti en esta mañana. Te pedimos, Señor, primeramente la iluminación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, entender tu palabra, tu plan, tu propósito para esta clase, Señor. Te pido la capacidad, la habilidad, Señor, a través de la llenura del Espíritu Santo, Señor. También te pido por los oyentes que están aquí presentes, que tú prepares su corazón para que tu palabra haga cabida en buena tierra, Señor, para que pueda producir 30, 60, 100 conforme a tu voluntad y a la capacidad de cada uno de ellos. Ayúdalos a entender, capacítalos, habilítalos para poder escribir, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Me imagino que ustedes ya lo saben que este trimestre pues vamos a estudiar la carta de los tesalonicenses, ¿verdad? Bueno, yo les voy a pedir que si alguien a veces me puede corregir, mi español no es perfecto. A veces las palabras largas se me complica porque no soy 100% fluyente en el español. Crecí toda mi vida en Estados Unidos y pues llegué a este país hace 6 años y no sabía leer español. No me apetitaba, no me llamaba la atención porque en Estados Unidos pues no lo necesité, y hablar español pues tampoco, porque en mi casa pues por la gracia todos hablan inglés, toda la familia. Entonces sí, todavía batallo poquitito, pero siempre recordaré al pastor Julio, que Dios me lo bendiga. Me decían: Vicky, necesito que me hagas un manual al final del trimestre. Yo decía: ¿qué? Y yo miraba que los manuales eran así de grueso, y luego decían que las computadoras. La verdad, yo ni sabía de computadoras, la verdad. Yo crecí 12 años en las prisiones, así es de que ahí no miras nada, no aprendes nada. Lo único que ahí hacía era leer la Biblia, día y noche, y así es de que lo único que sabía era las cartas de Jeremías, Isaías, los evangelios, Pedro. Yo le decía: a mí nomás háblame de Pedro y de Juan, que es lo único que aprendí. Pero por la gracia de Dios, el pastor Julio me dice: esfuérzate. Pero me es difícil. Pues tú nomás esfuérzate y darles lo que alcanzaste a hacer. Y así lo hice. Pero Dios en su gracia y en su misericordia me capacitó con los años. Dios bendice el esfuerzo. ¿Cuántos saben eso? Tú te esfuerzas, Dios te da gracia. Dios nos da la gracia, el favor inmerecido para que podamos hacer las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón, pero requiere de nuestro esfuerzo. Muchas veces pensamos que Dios tiene la responsabilidad y de obligación de hacer todo por nosotros, y no es así. Dios también nos da responsabilidades a nosotros, ¿verdad? Entonces sí, les pido que me corrijan cuando no pueda yo una palabra. Amén. Bueno, vamos a estudiar la primera epístola a los tesalonicenses. El propósito de esta materia es que ustedes conozcan una iglesia modelo, una iglesia ejemplar en su vida cristiana. Este es el propósito de enseñar esta carta, ¿sí? Que usted pueda encontrar una iglesia donde usted pueda crecer, donde sea una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, una iglesia mantenida en la esperanza, que es la segunda venida del Señor Jesucristo, y también el estar preparados para ella. Amén, para su venida. ¿Qué les parece si vamos a primer tema de hoy? Vamos a dar una introducción. Primer tema de hoy, tema número 1, introducción. Punto A, el autor. ¿Quién es el autor de esta carta? Es muy importante, Pablo, es muy importante. Si usted lee la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan, no tiene nombre. Hay cartas como la de Hebreos, no tiene nombre, ¿verdad? Es por eso sí es importante. Ahora, ¿cómo sabemos que aquí la escribió Pablo, como dice la hermana? ¿Cómo sabes que la escribió Pablo? Bueno, ahí en el capítulo 1, versículo 1, te dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Ahí no está diciendo que es Pablo. Y luego después en el capítulo 2, versículo 18, dice así la palabra de Dios: por lo cual quisimos ir a ustedes. Dice, ¿quién? Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Dice, yo quería ir a visitarlos, pero él dice aquí en sus palabras, dice, yo, Pablo, ¿sí? Yo, Pablo. Entonces, el autor de esta carta, sabemos, porque a través de estas escrituras podemos ver, y él lo está afirmando, que él es el escritor de esta carta. Muy importante, como te comenté al principio. Fecha en que se escribió. Esta carta fue escrita en el año 51 después de Cristo. Fue escrita en el año 51 después de Cristo, en su segundo viaje misionero, desde la ciudad de Corintios, donde Pablo se quedó 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Lo puedes verificar en Hechos 18, versículo
versículo 11. Esta carta es bien interesante. Por causa del tiempo no puedo dar toda la información. Esta clase la di, parece hace como 6 meses, ¿verdad? Y les di quién era Pablo, quién era Timoteo, quién era Silvano. Pero si lo hacemos versículo por versículo, pues nos quedaríamos aquí más de los trimestres que me dieron para dar esta clase. Solamente voy a ser más breve para que usted también tenga algo que estudiar, ¿sí? Porque si le doy toda la enchilada, entonces ya no va a querer hacer nada, ¿verdad? Entonces dura mucho cuando se hace de una manera versículo por versículo, ¿sí? Dura mucho uno, pero hoy vamos a ir por temas nada más. Entonces esta carta se escribió en este año 51 y la escribió Pablo desde Corintios, que fue donde se quedó él allí en 1 año y 6 meses. Lo puedes verificar en Hechos 18, versículo 11. Pablo no llegó a Corintios. Pablo, en su segundo viaje, él, si usted quiere leer la historia acerca de esta iglesia de Tesalónica, usted puede leer Hechos capítulo 15, 16 y 17. Y ahí te dice todo conforme a la iglesia de Tesalónica, que es su verdadero nombre. En estos capítulos te dice cómo comenzó. Hechos 15, 16, 17 y también el 18, ¿sí? Y después de que Pablo llegó ahí a Macedonia, la primera iglesia que llegó fue a Filipenses, y después de ahí lo metieron a la cárcel. Está en el capítulo 16 de Hechos. Lo metieron a la cárcel y luego después salió y le dijo: patitas, ¿para qué te quiero? Y salió corriendo y se fue a Tesalónica, capítulo 17 de Hechos, versículo 1. Y luego después de allí, y que le dan otra calentadita, ¿sí? Y dice: patitas, ¿para qué te quiero? Y que sale corriendo. Y en el versículo 17:10 llegó a la iglesia de Berea. Y después de allí dice: patitas, ¿para qué te quiero? ¿Por qué? Porque también lo esperaba otra calentadita. Y de allí se fue para Corintios, se fue para Grecia, ¿sí? Para Macedonia. Y el primer lugar que se fue Atenas. Y en Atenas no duró mucho tiempo. Ahí no lo querían, no lo recibieron, no recibían la palabra de Dios. Después bajó para abajo y llegó a Corintios. Y ahí se quedó 1 año y 6 meses. Y fue de allí donde él escribió esta carta, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Hay 3 puntos aquí. Propósito de esta carta. Punto número 1. Para confirmar a los nuevos creyentes en la verdad elemental del evangelio. Número 1. Confirmar a los nuevos creyentes en la verdad elemental del evangelio. Punto número 2. Para condicionarlos, prepararlos, ¿para qué? Para que vivieran una vida santa. Para condicionarlos, prepararlos, para que vivieran una vida santa. Punto número 3. Para consolarlos, fortalecerlos respecto al retorno de Cristo. Esta carta de Pablo corrige ciertos errores en los pensamientos de los tesalonicenses, particularmente con respecto, ¿sí? Consolarlos respecto al retorno de Cristo. Esta carta de Pablo corrige ciertos errores en los pensamientos de los tesalonicenses, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Allá andaban unos perturbando la mente de los tesalonicenses. Allá andaban los falsos metidos, diciéndoles que la venida ya había sucedido, que era inútil. Entonces Pablo escuchó sobre este problema y dice: no, hay que escribirles, hay que enseñarles que no, todavía no, pero también, mis hermanos, para que vivieran en la santidad. Amén. Esta carta es conocida como una carta de escatología. Esta carta es conocida como una carta de escatología. ¿Qué es escatología? ¿Qué significa escatología? Significa los eventos futuros. Eventos futuros que sucederán en los tiempos venideros. Pues nos habla de la segunda venida de Cristo, pero también nos habla del día del Señor, nos habla de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, pero también nos habla del día del Señor. Escúcheme, son 2 eventos diferentes. La segunda venida de Cristo y el día del Señor son 2 eventos diferentes. Y si tú estudias y lees la primera carta de los tesalonicenses y la segunda, y no te percatas, te vas con la finta de que está hablando de un solo evento, y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado en dónde cambia, porque en ciertos versículos nos está hablando de la segunda venida de Cristo, y luego después también a la misma vez nos habla del día del Señor, o sea, el día del juicio. Por eso son 2 eventos diferentes y debemos tener mucho cuidado. Amén. Punto B, destinarios. ¿A quién fue destinada? Punto B, destinarios. ¿A quién fue destinada esta carta? Esta epístola
epístola o carta va dirigida a una iglesia y sus miembros, en especialmente a aquellos que estaban al cuidado de ella. Los nombres de los que estaban al cuidado de la iglesia no están escritos, pero debemos suponer que sí había alguien encargado de la iglesia. Por lo tanto, esta carta fue escrita a los creyentes, a los convertidos en Cristo Jesús, en la ciudad de Tesalónica. No fue escrita para los incrédulos de la ciudad. ¿Para quién fue escrita? Para los nacidos de nuevo, para los creyentes, para los convertidos en Cristo Jesús, que se encontraban en la ciudad de Tesalónica, en esta iglesia, ¿sí? No fue escrita para los incrédulos. Escúcheme, Pablo nunca escribió una carta para los incrédulos. Nunca escribió una epístola para ellos, los inconversos. Nunca lo hizo. Todas las cartas o epístolas dentro de la Biblia fueron destinadas para los nacidos de nuevo de cada iglesia. Y cada iglesia es diferente a todas las demás. ¿Por qué? Por causa de los problemas internos que cada iglesia tenía. ¿Sí o no? Todas las iglesias son diferentes. Si usted va a Tepatitlán, allá con el pastor David, va a haber un problema diferente. Si usted va allá donde yo estoy pastoreando por la gracia de Dios en el Salto, es diferente. Entonces los problemas son internos diferentes en todas las iglesias. Por eso es que las cartas fueron escritas a cada iglesia, pero fueron a los cristianos y le habla conforme a los problemas internos de cada una de las iglesias. No fue para los incrédulos. Por eso, por más que un incrédulo, un no creyente, abra la Biblia y la quiere estudiar, ¿qué pasa? No la comprende porque debe de ser, ¿qué? Discernida espiritualmente. ¿No la entiende? No les va a caer el 20. Puede que en unas 2, 3 cositas entiendan, sí, y más donde dice que ni los borrachos, ¿verdad? No entrarán al reino de los cielos. Sí entienden ciertas cosas, pero espiritualmente no la pueden discernir. Nosotros, mis hermanos, tenemos 13 cartas o epístolas escritas por el apóstol Pablo, según los eruditos. ¿Cuántas cartas? 13. Tenemos 13 cartas o epístolas escritas por el apóstol Pablo, según los eruditos, los estudiosos. 6 cartas son personales y 7 son escritas a las ciudades donde se encontraban sus creyentes. Esta epístola o carta no es personal. Cuando una carta es personal, es como la carta de Tito, o la carta de Filemón, o la carta de Timoteo. Esas son cartas personales, enviadas a cierta persona, ¿sí? Pero hay cartas, las 7 cartas son dirigidas ¿a quién? A sus miembros, a los que estaban al cuidado de ella, pero por eso lleva el nombre de ¿qué? Tesalonicenses. Estaba escrita a los miembros de esa iglesia, ¿sí? No fue una carta personal, fue una carta dirigida a todos sus miembros y a los que estaban al cargo de ella, a los que se congregaban. El nombre original, esto nada más lo puse ahí gratis. El nombre original de Tesalónica era manantial de aguas termales. Ese era su nombre original. Hoy en día sería como Aguascalientes. ¿Cuántos han ido a Aguascalientes? Bueno, sí. Manantial de aguas termales. Para irnos después de aquí a las aguas termales. ¿Qué les parece? Con este frillito, pero el agua bien caliente. Bueno, así se llamaba en ese tiempo esta ciudad de Tesalónica, se llamaba aguas termales. Estaba rodeada por volcanos y las aguas pues salían de abajo de la lava, ¿sí? Ese era su nombre original. El nombre de Tesalónica viene del nombre de la hermana de Alejandro Magno. Aquí como el centro Magno, lo pusieron por él. Pero este nombre viene de la hermana de Alejandro Magno, que se llamaba Tesalonique. Su esposo Casandro, un general, le cambió el nombre después de conquistar la ciudad, nombrándola Tesalonique como su esposa en el año 315 antes de Cristo. Si usted quiere aprender más sobre esta iglesia, cómo se fundó y todo, es bien interesante, pero yo no lo voy a hacer ahorita, pero se los dejo ahí si ustedes quieren saber más en los capítulos que les mencioné, sí, de cómo Pablo llegó a esta ciudad de Tesalónica. No fue por su propia voluntad. Él quería ir a Betinia, ¿se acuerda? Y el Espíritu Santo, ¿qué? Se lo prohibió, ¿no? Y luego se quería ir a Chapala y también se lo prohibió. Estoy parafraseando. Y también se lo prohibió. Entonces ya en una visión escuchó a un hombre, ¿verdad? Pablo. Y luego le hablaba, le decía, come and help us. Ven y ayúdanos. Y era un macedonio. Y así es como Pablo dice, pudo discernir que era el Señor diciéndole, vete para Macedonia. Y así fue como fue. Esto fue en su segundo viaje. Bien interesante, mis hermanos, de cómo a veces nosotros queremos hacer lo nuestro y Dios te dice, no, somos del Señor.
Señor o no somos del Señor? Bien interesante, ¿verdad? Decimos que somos del Señor, pero a veces todavía queremos hacer lo propio. No, Señor, es que mándame a predicar a Puerta de Hierro. No, como al hermano le dice que lo van a mandar a Santa Fe. Y dice, no, Señor. No, yo sé que el hermano está dispuesto. Amén. ¿Qué les parece entonces si vamos ya al estudio de aquí de Primera de Tesalonicenses? Amén. Gloria a Dios. A, B, me quedé en la C. Bendición. Vamos a ver aquí la bendición de esta carta. ¿Por qué bendición? Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Quizás a usted mire y diga ahí, pues, ¿cuál bendición? Ahí hay 3 bendiciones. Número 1, fíjese, dice Pablo, Silvano y Timoteo, y luego dice, a la iglesia de los tesalonicenses, y luego dice diga conmigo, en Dios Padre, y diga conmigo, en el Señor. Fíjese nada más. Aquí, ¿qué nos habla? La primera bendición es que somos del Señor. Somos del Señor. ¿De quién era la iglesia de los tesalonicenses? ¿Quién la compró? ¿Quién dio su vida por ella? ¿Quién dio su vida por casa de oración? ¿Quién dio su vida por usted? El Señor. ¿De quién somos? El Señor. La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en Dios Padre, en Jesucristo. Esto nos habla de que la iglesia de los tesalonicenses era propiedad de Dios por medio de Jesucristo. Esta iglesia, mis hermanos, ¿qué cree? Ya tenía un dueño, y ese dueño es Dios. Primera de Corintios capítulo 6:20, Primera de Corintios 6:20, se lo repito, Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados por precio, dice. Debes de vivir tu vida glorificando a Dios. ¿En qué? Con tu cuerpo, no para la fornicación, dice, en tu espíritu, los cuales son de Dios. En Primera de Corintios 7:23, Primera de Corintios 7:23, se lo repito, Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. Dice, no se hagan esclavos de los hombres. Otra vez nos repite, fuimos comprados por un precio. Ya van 2 escrituras que nos dice que por un precio, pero yo quiero saber, ¿cuál precio? ¿Cuál? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Dice así, la segunda parte del 18 dice, no con cosas corruptibles que se echan a perder, no con cosas que se enmojecen, que terminan con el uso. Dice, no son corruptibles, sino, dice, fuéramos comprados, dice, como con oro o como con oro o con plata, tampoco, dice, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio que se pagó por nosotros, por la iglesia. Fuimos comprados por ese precioso, no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles que se echan a perder, dice, sino con la preciosa sangre de Cristo. Según estos versículos, mis hermanos, Dios compró la iglesia con su propia sangre. Él es la cabeza de la iglesia. Él hizo de la iglesia su cuerpo espiritualmente. Por lo tanto, Él es el único dueño y Él es el que la sustenta. Él es su proveedor. Él es el que la cuida. Él es el que la protege, la defiende, la guía. Él es su Salvador. Él hace todo eso porque la iglesia es de Él, de nadie más. No es del pastor de Quito Tucash, ni es del pastor como se llame, no, es de Cristo y nadie más. Esto, mis hermanos, es una bendición para nosotros y su iglesia. ¿Por qué? Porque ya somos del Señor y nos dio, dice, conforme a la escritura en Efesios, que nos dio las arras de garantía de que somos de Él hasta que Él venga. Por eso nos dio las arras, que es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué son las arras? La garantía. Mira, te voy a dejar al Espíritu Santo porque yo me voy al Padre. No te voy a dejar solo, pero el Espíritu Santo es la garantía, es el sello de que tú me perteneces. Y el Señor, dice la Biblia, conoce a los suyos. ¿Cómo los conoce? A los que tienen ese sello, a los que tienen al Espíritu Santo. Dios no se equivoca. ¿Podrá haber ovejitas y cabras en la iglesia? Sí. Hay ovejas en una iglesia y siempre va a haber cabras. Señor, ¿las saco? No, déjalas. De eso está hablando con el pastor David. No, déjalas. Yo me encargo de ellas. ¿Sí o no? ¿Qué tal si se convierten? Y si no, pues que Dios trate, ¿verdad? Primero Dios, que Dios las cambie, ¿verdad que sí? Así es. Pero mis hermanos, la iglesia es del Señor. Él es el esposo y la iglesia es su novia, y la novia debe mantenerse pura, limpia. ¿Para qué? Para cuando venga su Señor. Dile a tu vecino, yo soy del Señor, yo le pertenezco. Dile, Él me protege.
protege, Él me cuida, Él es mi proveedor, Él me defiende, Él me sustenta, Él me protege, Él es mi Salvador. ¿Sí o no? Él es suficiente. Cristo es suficiente para ti y para mí. Yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, por esta gran bendición que somos del Señor. Y todo por su gracia, mis hermanos. Segunda bendición, tenemos su gracia. Dice aquí Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Dice gracia y paz. Gracia y paz sean a ustedes, dice, de nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. Esta es la segunda bendición que tenemos. ¿Tenemos qué? Su gracia. La gracia significa favor inmerecido. La iglesia de Dios tiene su gracia, su favor inmerecido, no por lo que somos, ni por lo que tú y yo hayamos hecho, ni porque te hayas ido de rodillas a Talpa de Allende, ni porque te levantabas y ibas a misa de gallo, no, ni por ninguna de todas tantas, muchas buenas obras que tú y yo hayamos hecho. La Biblia dice en Isaías que todas nuestras buenas obras son ¿qué? Trapos de inmundicia delante de Dios. Nosotros en otro tiempo practicábamos el pecado, la inmundicia, y Dios nos salvó por su gracia, por su favor inmerecido, por medio de la fe en Cristo, porque creímos en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, porque creímos en el Evangelio para el perdón de pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 8, Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es una obra de ustedes. O sea, ustedes no tuvieron nada que ver, dice. No tuvieron que hacer nada para obtenerla. ¿O sí tuvimos que hacer algo? ¿Cuánto te costó? No me costó nada, ni un dedito. Esta obra, dice, no es de ustedes, pues es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Es un regalo que Dios te dio. Y ahí como estabas, en tu inmundicia, en tu pecado, en tus conceptos erróneos, Dios simplemente te regaló a su Hijo amado Jesucristo. ¡Qué maravilloso regalo! ¿No lo cree usted? Que aún en nuestra imperfección, en nuestro entendimiento erróneo y equivocado de Dios, de su santidad, de su verdad, aún así, sobre todos tus defectos, tus debilidades, te la concedió. ¿Sí o no? Seguimos flaqueando. Somos perfectos y aún así te la dio. ¡Wow! Me quebranta, la verdad. Y lo dice en Efesios 2:9, dice, no es por tus buenas obras, dice, para que nadie ¿qué? Se gloríe, para que nadie se levante el cuello, como diciendo, es que yo hice unas casas de Infonavit para los pobres, es que yo di o yo doy comida a todos los del tren que bajan cada día. No, dice, no, para que nadie se gloríe, para que nadie se levante el cuello, dice, no, simplemente fue por la gracia, el favor inmerecido. Por lo tanto, se necesita la gracia, hermanos, ¿para qué? Para ser salvo. Sin la gracia, una persona no puede ser salva. Se necesita el favor inmerecido de Dios. Sin la gracia nadie puede llegar a convertirse. Una persona no puede nacer de nuevo si no es por la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios también, ¿sabes para qué? Para poder servir. ¿Cuántos sirven aquí en el instituto? Necesitamos la gracia de Dios. Los maestros necesitamos la gracia de Dios para dar clases, para escudriñar las verdades de Dios. Necesitamos su gracia, su revelación que nos ilumine. Y los oyentes también necesitan la gracia de Dios. ¿Saben para qué? Para entender las verdades, para aplicarlas a nuestras vidas. Aún ahí necesitamos la gracia de Dios, mis hermanos. Se necesita la gracia para poder entender y conocer las Escrituras. Sin su gracia no podemos hacer nada bueno, mis hermanos. Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Nada, dice, nada. Él es la gracia. Él es misericordia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Primera de Corintios 15:10 dice, pero la gracia de Dios, dice, por la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, yo soy, ¿qué? Lo que soy. ¿Sí o no? Dice, es por su gracia. Un ministro que no entienda que él es ministro por la gracia de Dios, un ministro, un maestro, un cristiano, una cristiana que no entienda que lo que es o ha llegado a ser o ya ha logrado levantar, si no entiende que es por la gracia de Dios,
Dios ya se desvió. Dice Pablo aquí, dice, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Qué maravilloso, ¿no? Poder entender que Dios te da y te concede su gracia y que no es en vano. Es triste ver cómo la gracia se ha derramado sobre muchas personas y por ahí andan, ¿verdad? Vagando en el mundo y ha sido en vano. Este privilegio tan grande que tenemos. Dice Pablo, en mi vida no es así y en la tuya y en la mía tampoco debe de ser en vano. También Pablo pagó un precio para que tú y yo pudiéramos tener la palabra de Dios. Empezó y comenzó con nuestro Señor Jesucristo, pero también los apóstoles pagaron un precio. También nuestros pastores aquí han pagado un precio. Llevan 35 años y siguen adelante, mis hermanos. Y ellos son lo que son, ¿por qué? Por la gracia de Dios, dice. La iglesia de Dios, mis hermanos, necesita la gracia de Dios para todo. Para nuestro diario vivir, para todo lo que hagamos. Necesitamos la gracia de Dios para crecer espiritualmente. Necesitamos la gracia de Dios con los hombres, ¿sí o no? Y Jesús crecía, dice, en gracia con los hombres y con Dios. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios en su trabajo? Yo recuerdo, ay Señor, dame gracia ahí en mi trabajo. Y luego Dios me la concedía y me decían, ¿sabes qué? Ven, para un aumento. Y luego el Señor me decía, ¿tuviste que pelear por ello? No, Señor. ¿Tuviste que andar allí, pues, quedando bien con el patrón? No, Señor. Fue tu gracia. Simplemente no necesitabas mi ayudita, nada más querías mi obediencia. Dile a tu vecino, yo tengo la gracia del Señor y le tengo su favor inmerecido. Tengo su gracia a pesar de mis defectos, de mis debilidades. Dile, tengo la gracia de Dios. Su favor está conmigo. ¿Qué más quieres, mi hermano? Tercer bendición, mis hermanos. Tenemos su paz. La gracia y paz, dice ahí a los tesalonicenses, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos? La bendición, tenemos su paz. Esta palabra paz viene de la palabra griega eirene, que significa bienestar y seguridad. ¿Qué significa? Bienestar y seguridad. Antes de conocer a Dios, hermanos, no teníamos un bienestar con Dios. ¿O sí? Podrías tener muchos billuyus. Billuyus es mucho dinero, pero ¿qué tal la vida? ¿Verdad? Según las escrituras, hermanos, dice la Biblia que éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Estábamos alejados de Dios, haciendo ¿qué? Las obras de la carne. Por lo tanto, no teníamos seguridad alguna. No la teníamos, mis hermanos. Pero ahora que fuimos reconciliados por Dios por medio de Jesucristo, tenemos tú y yo esta seguridad. ¿Sí o no? Tenemos bienestar y seguridad. Dios nos ha recibido como a hijos y nos ha dado su ¿qué? Su paz, su seguridad, su bienestar, para que podamos vivir en medio de una generación malvada y perversa y no ser mordidos por las circunstancias que nos rodean alrededor de nuestra vida diaria. Filipenses 4:6 dice así, Filipenses 4:6. Por nada estés afanado, no estés preocupado, estresado, dice, por nada, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y lo dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, protegerá, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo 7, me puedo quedar aquí y hacer un sermón, nada más. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, te va a guardar, te va a proteger, dice, sobre todas las cosas. Cuando un hijo de Dios se encuentra en una situación difícil que le pueda causar estar preocupado, estresado, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Dios protegerá tu corazón. Dios protegerá tus pensamientos por medio de ¿qué? De su bienestar, de su seguridad que Él da. Te protege tu corazón, protege tu mente. Eso lo hace Él como Padre Celestial y Él es fiel y Él es bueno. Entonces esa paz, esa seguridad, ese bienestar sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que la gente que te ve en medio de la adversidad va a decir, ¿qué le está pasando a la hermana? ¿Qué le está pasando a la vecina? Se murió el perro, se le murió el perico, la despidieron del trabajo y pues es madre soltera, pero la miro bien tranquila, la hermanita, la vecina. ¿Qué pasa? ¿Ese es un testimonio viviente o es un sermón viviente de lo que la gente necesita ver en nosotros los cristianos? La gente no necesita escuchar sermones, la gente necesita ver sermones vivos, de cómo tú y yo, en medio de los mismos problemas que ellos estén teniendo, tú y yo permanecemos firmes. Cómo tú
tú y yo vamos a permanecer en esa seguridad y bienestar. Es lo que la gente necesita. Muchas personas cristianas batallan en esta área. Pero es que estoy pasando por unas bien difícil, pastor. El chamuco me está correteando. Bueno, ve a Dios y sean conocidas tus peticiones en oración y súplica y ruego. Y la paz, que significa bienestar y seguridad de Dios, guardará, protegerá tus pensamientos y tu corazón. ¿Para qué? Para que no desmayes. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Mira, por medio de sus promesas, por medio de su palabra. ¿Sí o no? Esta es la voluntad de Dios para todos sus hijos, que se arrepientan de todo corazón. Les concede su gracia, su favor inmerecido a los suyos, porque somos su propiedad, y nos concede su paz, mis hermanos. ¿Sí? La última dice, de acción de gracias. Versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Un buen líder siempre ora por sus discípulos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, dice, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Pablo oraba siempre por las congregaciones, por sus ovejas. Pablo siempre daba gracias, hermanos, a Dios por la salvación de las personas. Era un hombre muy agradecido con Dios. Incluso daba gracias a Dios por todas las cosas. En Efesios 5:20, dice Pablo ahí, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:18, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias ¿en qué? En todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que demos gracias en todo, diga, y por todo. Por todo y por todo, mis hermanos. Los creyentes debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo. Debemos dar gracias a Dios por la salvación, por el Espíritu Santo, por los dones que nos ha dado, pero también por las cosas adversas de la vida. Que des gracias cuando te digan no. ¿Tú das gracias cuando te dicen que no? ¿O te enojas? Cuando las cosas te salen mal, ¿tú das gracias a Dios? A veces. No. Cuando las cosas no salen a tu manera, ¿das gracias? Debemos siempre dar gracias, porque esta es la que, la voluntad de Dios. Usted, esposo, le da gracias a su esposa cuando le sirve la mesa. Pregúntele a mi esposa, y siempre que me levanto le digo, thank you, honey, thank you, Lucy. Le doy gracias siempre, porque se toma todo ese tiempo. ¿Usted le da gracias a Dios por la comida o se le olvida darle gracias cuando va a comer? ¿Usted le da gracias a las personas que lo ayudan y lo apoyan? ¿Usted da gracias cuando alguien le dice que no? ¿Usted da gracias cuando está en medio de la aflicción? ¿Verdad? Dios quiere que seamos personas agradecidas, como lo fue Pablo y muchos hombres más. Job se postró en tierra y adoró y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí o no? En las buenas y en las malas, un buen cristiano siempre da gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Le vamos a dejar allí. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta carta de los tesalonicenses. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Somos tuyos, te pertenecemos. Señor, tenemos tu gracia, tenemos tu paz, seguridad, tenemos bienestar contigo, Señor. Y Padre, muchas gracias por todas estas bendiciones. Te damos gracias también, Señor, porque a través de estas escrituras debemos de comenzar a poner por práctica, Señor, y ser cristianos que están verdaderamente agradecidos y que debemos de dar gracias por todo y en todo, no solamente por las bendiciones, sino también por las aflicciones, porque es a través de ellas que tú traes madurez y crecimiento a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y este día ayúdanos a vivirlo para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, considérese despedido.